Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario preparatorio para las inscripciones de la convocatoria SENA 4, un nuevo concurso público de méritos para el Servicio Nacional de Aprendizaje. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Recuerden que Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación para el ingreso a la carrera administrativa en Colombia. Agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Yo los invito a que dejen sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla y si nos ven en diferido, que hagan sus preguntas también en la sección de comentarios y estaremos muy atentos para resolver cada una de ellas. Como les mencionaba, el día de hoy nos ocuparemos de la convocatoria SENA 4 con miras a que ustedes conozcan cuáles son las fases de este proceso de selección, cómo deben acreditar correctamente la formación académica y la experiencia, cómo optimizar su hoja de vida de cara a la prueba de valoración de antecedentes, qué pruebas se aplicarán, entre otra información básica para participar de este proceso de selección. Así es que vamos a comenzar. Nuevamente les damos la bienvenida y agradecemos que participen de este espacio con nosotros. El paso a paso que vamos a abordar a continuación es el siguiente. Primero vamos a ver cuáles son las fases de la convocatoria SENA 4, luego vamos a ver cuáles son los empleos que están siendo ofertados, luego las reglas básicas para acreditar formación académica y experiencia, luego mencionaremos las pruebas que se aplicarán, los factores que se tienen en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver un ejemplo práctico de esta prueba de valoración de antecedentes. Adicionalmente, en el punto 7 veremos el paso a paso para las inscripciones en la convocatoria y finalmente recomendaciones de cómo prepararnos para las pruebas escritas. Debemos mencionar que hace ya 8 años no teníamos una convocatoria para el SENA, o al menos exclusiva para el SENA. La última fue la convocatoria 436 de 2017, que digamos fue una convocatoria en la cual se agrupó a todos los empleos que se encontraban en vacancia definitiva dentro de la planta de personal del SENA en un solo concurso público de méritos. Por allí en el medio, en estos años, hubo una convocatoria de entidades del orden nacional en donde se incluyó algunos empleos del SENA, pero una parte mínima de los empleos que se encontraban en vacancia definitiva. Por lo tanto, volvemos a contar con un concurso público de méritos para el SENA y en esta ocasión se estrena la carrera administrativa de la entidad en un concurso mixto, porque recordemos que a partir del 2019 los concursos en Colombia pueden ser tanto en ascenso como en concurso abierto. Antes no había la posibilidad de realizar concursos en ascenso, que es concurso cerrado, dirigido exclusivamente a los empleados con derechos de carrera de la entidad. Y en esta ocasión, la convocatoria SENA 4 oferta una porción de los empleos en la modalidad de concurso cerrado. Entonces vamos a ir con el punto 1. Recuerden hacer sus preguntas, recuerden que si nos ven en diferido, pues que dejen sus preguntas también en la sección de comentarios y estaremos muy dispuestos a resolver cada una de ellas. Antes de continuar también, yo los voy a invitar a que se pasen por nuestro sitio web. Aquí voy a compartirles pantalla brevemente, www.construyendomeritos.com, y hagan clic en la sección cursos convocatorias. Allí van a buscar la convocatoria SENA 4 y encontrarán los aspectos técnicos de la convocatoria. Esta es una guía gratuita para participar de este proceso de selección, específicamente para perfilar la fase de inscripciones, y debemos mencionarles que al ustedes descargar nuestra cartilla gratuita, pues van a recibir información constante a través de su correo electrónico sobre las novedades de la convocatoria, ejemplos de evaluación, entre otros insumos que les permitirán participar de este concurso de méritos en mejor forma. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que nos interesa el día de hoy y vamos a dar inicio con las fases de la convocatoria SENA 4. Vamos a ver cuál es el paso a paso. Recuerden que cuando participamos de un concurso público de méritos, debemos conocer muy bien las reglas de la convocatoria, que son ley para las partes. Esas reglas de la convocatoria son expedidas, son divulgadas previo a las inscripciones. Son expedidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los obligan no solamente ustedes como concursantes, sino también a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la universidad que opera el proceso de selección, porque la, los concursos públicos de méritos en Colombia no son operados directamente por la CNSC, sino que por una disposición legal
debe hacerlo a través de instituciones de educación superior o universidades que se encargan de adelantar cada una de las fases, desde la verificación de requisitos mínimos, pasando por el diseño, aplicación y calificación de las pruebas, hasta la consolidación de los resultados finales que son remitidos a la CNSC. El paso a paso de este concurso de méritos, ¿cuál es? Primero comienza con las inscripciones en la modalidad de concurso en ascenso, luego viene la modalidad de inscripciones en concurso abierto. ¿Por qué primero en ascenso y luego en concurso abierto? Porque las entidades del Estado que hacen parte del régimen general de carrera administrativa solamente pueden ofertar hasta el 30% de sus empleos en concurso en ascenso. Esta es una modalidad de concurso cerrado dirigido solamente a los mismos empleados con derechos de carrera de la entidad. Quiere decir que son ciudadanos que superaron las fases de un concurso público de méritos y adquirieron derechos de carrera administrativa dentro del mismo SENA. Las inscripciones en ascenso están dirigidas exclusivamente para este grupo de funcionarios, de empleados de carrera que precisamente tienen unos derechos especiales que les otorga la carrera administrativa, entre ellos participar de concursos en ascenso, que son concursos cerrados, no compiten en conjunto con la demás ciudadanía. ¿Qué sucede? Que cada empleo debe recibir un número de inscripciones igual al número de vacantes que oferta. Por ejemplo, si un cargo de instructor y tiene 4 vacantes, debe recibir al menos 4 inscripciones de empleados con derechos de carrera. Si recibe solamente 3, este cargo pasa a ofertarse en la modalidad de concurso abierto y debe ser declarado desierto en la modalidad de concurso cerrado o concurso en ascenso, y de esta manera los empleados con derechos de carrera que se postularon en ascenso pasan a concursar en la modalidad de concurso abierto en conjunto con los demás ciudadanos. En concurso abierto sí puede postularse cualquier ciudadano colombiano. Recordemos que la carrera administrativa solamente está habilitada para ciudadanos colombianos por naturalización o por nacimiento. Una vez agotadas las inscripciones, que se realizan solamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, el SIMO, que es el sistema de información que se encuentra a cargo de la CNSC, viene a continuación la verificación de requisitos mínimos. Antes de mencionar, digamos, en qué consiste esta fase, debemos resaltar que toda nuestra participación en este concurso de méritos la gestionamos como concursantes a través de el SIMO. El SIMO no es una entidad del Estado, es un sistema de información diseñado, creado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para gestionar la carrera administrativa en Colombia. Ustedes como concursantes participan de los distintos concursos públicos de méritos a través del SIMO. Cada una de las fases, cada uno de los resultados de las pruebas escritas, las reclamaciones, entre otros, son divulgados, comunicados a través del SIMO. Una vez agotadas las inscripciones, cerradas estas, viene la verificación de requisitos mínimos a partir de los documentos que ustedes aportaron durante las inscripciones. Miren que una vez agotado esta fase que allí se enumera con el número 2, pues ya no pueden ustedes aportar nuevos documentos o información. Es decir, solo durante las inscripciones, ustedes como concursantes, como participantes de la convocatoria SENA 4, pueden aportar documentos de formación académica y de experiencia a este concurso público de méritos. A partir de esos documentos, la universidad que seleccione la CNSC verificará que cumplan con los requisitos mínimos del empleo al cual se han postulado. Miren que esta fase está en un color diferente. Esto es porque es una fase eliminatoria. Si ustedes no cumplen con los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon, no continuarán en el concurso de méritos y no pasarán a las fases definitivas, a las fases importantes de este proceso de selección. Precisamente uno de los propósitos de este espacio es que ustedes comprendan cómo deben aportar en debida forma los certificados de formación académica y experiencia, y que también comprendan cómo seleccionar el cargo adecuadamente. La fase de verificación de requisitos mínimos culmina con dos posibles resultados: admitidos o no admitidos. Cada uno de ustedes va a recibir una de estas definiciones.
Las personas no admitidas no continúan en concurso y pueden interponer una reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes a que se divulguen los resultados. Adicionalmente, las personas admitidas pasarán a la fase de aplicación de pruebas. 2 pruebas escritas, una prueba de ejecución técnico de pedagógica que solamente aplica para instructores y una prueba de valoración de antecedentes que aplica por regla general. Primero se aplica una prueba escrita de competencias funcionales y el mismo día se aplica una prueba de competencias comportamentales. Estas son las 2 pruebas escritas, ojo acá, que se aplican para todos los empleos que están participando, para todos los concursantes que integran la convocatoria SENA 4. Ya vamos a ver qué evalúan estas pruebas. Adicional a estas 2 pruebas escritas que, reitero, aplicarán todos los concursantes, se aplica una prueba técnico-pedagógica. ¿A quiénes? A quienes superen el puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de competencias funcionales, que por eso está allí en otro color, porque es una prueba eliminatoria, y se aplica solamente, hablo de la prueba de ejecución técnico-pedagógica, para quienes se postulen al cargo de instructor. Adicionalmente, se aplicará una prueba no escrita de valoración de antecedentes, que es una asignación de puntaje a la formación académica y experiencia del concursante que exceda los requisitos mínimos del empleo. Allí está entonces las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria SENA 4. Con el conjunto de estas pruebas, la CNSC consolida los resultados en una lista de elegibles, integrada en estricto orden de mérito. Quiere decir que quien acumule un mayor puntaje en las pruebas ocupará la primera posición sin excepciones y de allí en orden descendente según el puntaje obtenido. Esta lista de elegibles es remitida al SENA para que proceda con el nombramiento de cada uno de los elegibles que tengan derecho. Si un empleo cuenta con 4 vacantes, pues el SENA deberá proceder con el nombramiento en periodo de prueba de las primeras 4 posiciones y a partir de allí, estas personas comenzarán precisamente un periodo de prueba. Esto significa que comenzarán a desempeñar sus funciones y transcurridos 6 meses, su desempeño será sometido a una calificación que puede ser satisfactoria o no satisfactoria. En caso de que sea satisfactoria, esta persona que esté elegible es inscrito en el registro público de carrera administrativa, que también es un registro que lleva la CNSC, y a partir de este punto se adquieren plenos derechos de carrera administrativa. Este es entonces el objetivo de cada uno de nosotros cuando participamos en este concurso público de méritos, convocatoria SENA 4. Es decir, estamos en el punto 1, en el punto 2, es decir, en las inscripciones, pero el objetivo es llegar al punto 9, a la inscripción en el registro de carrera, momento en el cual adquirimos plenos derechos de carrera administrativa y la estabilidad y las prerrogativas que este tipo de empleos implican. Este es el paso a paso del proceso de selección. Es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son las fases que integran este tipo de convocatorias y que conozcamos, primero, cómo participar adecuadamente en la fase de inscripciones, cómo seleccionar el empleo y en un segundo lugar, cómo prepararnos adecuadamente para las pruebas escritas y no escritas. Desde ya les adelanto algo. En la prueba de valoración de antecedentes solamente podemos incidir durante las inscripciones. ¿Por qué? Porque esta prueba se califica a partir de los certificados y documentos que aportamos durante las inscripciones y esto es así de forma generalizada en los concursos CNSC. Quiere decir que una vez agotadas las inscripciones, ustedes no pueden enmendar, aportar nuevos documentos a partir de los cuales les asignen una calificación en la prueba de valoración de antecedentes. Por ello es importante aportar todos los documentos durante las inscripciones y hacerlo en debida forma, de tal manera que no se nos invalide formación académica o experiencia. Vamos a ver que este concurso público de méritos oferta en total 1.801 empleos. El grueso de los empleos se concentra en el nivel instructor. Recordemos que el SENA es ante todo una entidad encargada de la formación de los ciudadanos colombianos y específicamente de prepararlos para la vida laboral. Por eso encontramos que dentro de la planta de empleos del SENA
quienes materializan este objeto de la entidad, esta misión de la entidad, pues son los instructores en una gran parte, quienes son las personas que directamente imparten la formación a los estudiantes en los distintos programas de formación con los que cuenta el SENA. Los empleos que están siendo ofertados son los siguientes. En total, en el nivel asesor, 8 empleos con 9 vacantes. En el nivel profesional, 232 empleos con 697 vacantes. En el nivel instructor, 221 empleos con 941 vacantes. Vemos que allí se concentra el grueso del concurso. Y desde ya les adelanto, la convocatoria para instructores, estos empleos que están siendo ofertados, son en su gran mayoría empleos ofertados en la modalidad de concurso abierto. Solo una pequeña porción están ofertados en la modalidad de ascenso. En el nivel técnico encontramos 42 empleos con 130 vacantes. En el nivel asistencial, 7 empleos con 24 vacantes. En total, 510 empleos con 1.801 vacantes. Vamos a concentrarnos en la modalidad de ascenso primero. Vemos que son 155 empleos para 540 vacantes. En el nivel asesor, 6 empleos con 7 vacantes. En el nivel profesional, 98 empleos con 373 vacantes. En el nivel instructor, 24 empleos con 61 vacantes. En el nivel técnico, 23 empleos con 82 vacantes. En el nivel asistencial, 4 empleos con 17 vacantes. En ascenso, se concentran los empleos o la oferta de empleo se concentra en el nivel profesional. Allí vamos a encontrar la gran mayoría de los empleos ofertados en ascenso. Y en concurso abierto, modalidad en la cual puede participar cualquier ciudadano colombiano, encontramos que se ofertan 355 empleos distribuidos a través de 1.261 vacantes. En el nivel asesor, 2 empleos ofertados en la modalidad de concurso abierto. En el nivel profesional, 134 empleos que representan 324 vacantes. Ojo acá, en el nivel instructor, 197 empleos con 880 vacantes. En el nivel técnico, 19 empleos con 48 vacantes. Y en el nivel asistencial, 3 empleos con 7 vacantes. Dentro de este grupo de empleos que acabamos de mencionar, vamos a encontrar que se ofertan 23 empleos con 90 vacantes en el nivel profesional que no exigen experiencia alguna. Estos empleos están pensados, están diseñados para los jóvenes del país que recién egresan de programas profesionales y que desean ingresar al empleo público en unas condiciones de mayor facilidad, ya que en estos empleos, les adelanto desde ya, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Quiere decir que no se califica lo que exceda de los requisitos mínimos de formación académica. Allí, quien se presente con una especialización y con 20 años de experiencia va a concursar en igualdad de condiciones con quien simplemente se postule a partir de un título profesional. En un momento profundizaremos sobre este asunto. Vamos a uno de los puntos importantes del día de hoy, las reglas para acreditar la formación académica y la experiencia. Cuando participamos de un concurso público de mérito, lo primero que debemos observar es seleccionar bien el empleo durante las inscripciones y aportar en debida forma los certificados de formación académica y experiencia durante esta fase de inscripciones. Porque la realidad puede ser una, pero la forma en que acreditamos esa realidad puede variar, ¿cierto? Puede no corresponder con esa realidad. Por ejemplo, si yo aporto un certificado de experiencia, pero el mismo no tiene funciones, allí puedo estar yo fallando, ¿cierto? O si el certificado es impreciso, si desempeñé varios empleos, pero solo dice las funciones de uno de los empleos, allí puedo estar fallando, ¿cierto? Entonces, yo debo procurar que lo que pruebe, porque es un asunto probatorio, corresponda con la realidad, ¿cierto? Vamos a ver entonces cuáles son los requisitos formales. Primero, vamos a aclarar algo. ¿Por qué aportamos nosotros certificados, documentos a un concurso público de méritos? Allí, digamos que para las personas que recién se acercan al empleo público, pues debemos mencionarles que hay grandes diferencias con el sector privado, porque en el sector privado, cuando hay una convocatoria, yo simplemente
postulo mi hoja de vida. Ya después viene el trámite de entrevista, ¿cierto? De que la empresa corrobora mis soportes, que efectivamente tenga los estudios que me están exigiendo, que cuente con la experiencia que se espera de mí, ¿cierto? Pero acá, digamos que en los concursos públicos de méritos, durante las inscripciones, ya les dije, aportamos todos los certificados, todos los documentos con los cuales yo voy a concursar y hay una fase que es fundamental, que es la verificación de requisitos mínimos. Esa es la primera razón por la cual aportamos documentos, para cumplir con un mandato de la Constitución Política que dice que nadie puede ejercer un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos para ese empleo. Y por ello, yo aporto documentos en un concurso de méritos como este. Primero, para cumplir con los requisitos mínimos del empleo. Esta es una de las primeras fases que adelanta la universidad que operará el proceso de selección y es que van a revisar los soportes de formación académica y de experiencia de tal forma que se determine si cada uno de ustedes cumple o no con las exigencias mínimas del empleo al cual se postularon. Esta es la primera razón. La segunda razón es que hay una fase de valoración de antecedentes. Allí la vemos también en otro color. Esta fase de valoración de antecedentes es una nueva valoración de los documentos, pero allí lo que se va a determinar o lo que se va a establecer es un puntaje para cada uno de ustedes determinado por aquello que excede los requisitos mínimos del empleo. Si el empleo al cual yo me postulé exige un título profesional y 3 años de experiencia, pues lo que supere este título profesional y lo que supere la experiencia me generará puntaje. Es decir, si yo aporto una especialización y aporto 5 años de experiencia, me contabilizarán bajo ciertas reglas la especialización y 2 años de experiencia. Este es el segundo motivo por el cual yo aporto documentos en un concurso público de méritos. Y les reitero, solamente incido en el resultado que se obtiene en la prueba de valoración de antecedentes a partir de los documentos que aporto durante la fase de inscripciones. No hay una nueva oportunidad para aportar documentos. Vamos a ver cómo se ven los requisitos mínimos en los cargos ofertados. Este es un cargo ofertado en el nivel profesional. Allí tenemos entonces la captura de pantalla de lo que observamos en el CIMO para este empleo. Y en este empleo específicamente vemos que se exige un título profesional, un título de posgrado y 21 meses de experiencia profesional relacionada. Precisamente a continuación vamos a ver cómo acreditar el título de posgrado, cómo acreditar el título profesional y cómo acreditar la experiencia, y en este caso la experiencia profesional relacionada, es una experiencia calificada. Ya vamos a verlo. En resumen, nosotros durante las inscripciones aportamos documentos de educación formal y experiencia para cumplir con los requisitos mínimos del empleo. Algunos empleos en esta convocatoria SENA, diferentes al nivel profesional, pueden exigir modalidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano o certificaciones en formación profesional integral, que son certificaciones que solamente ofrece el SENA. Son modalidades de formación que se parecen a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero que no lo son. Por ejemplo, la certificación de operario, entre otras certificaciones, ¿cierto? Son, reitero, certificaciones que solamente ofrece el SENA y que ciertos empleos del nivel técnico y del nivel asistencial las admiten como requisito mínimo. Por regla general, yo debo aportar un título de educación formal y cierta experiencia. ¿Qué es la educación formal? Es aquella que se desarrolla bajo un sistema de grados y conduce a la obtención de un título: bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster, doctor, especialista tecnológico, especialista técnico. Adicionalmente, para reiterar lo que venimos diciendo, yo aporto documentos durante la fase de inscripciones de un concurso público de méritos para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Este es el segundo motivo por el cual yo tengo que aportar documentos. Es una necesidad, ya no un factor de eliminación, porque la prueba de valoración de antecedentes no es eliminatoria, sino un factor de diferenciación. Mientras más experiencia, mientras más formación académica tenga yo, voy a tener una mayor ventaja competitiva
frente a los demás concursantes. Los invito a que se queden hasta el final porque vamos a ver un ejemplo de la prueba de valoración de antecedentes que tenemos para ustedes, de tal forma de que cada uno de ustedes pueda determinar qué puntaje obtendría en esta prueba. ¿Cuáles documentos se deben aportar entonces durante la fase de inscripciones? Allí deberíamos mencionar un punto cero, que es la cédula de ciudadanía. Siempre a través del SIMO debemos cargar nuestra cédula o una copia de la cédula de ciudadanía. Es indispensable para concursar y debemos advertir que la CNSC contrasta el SIMO con la base de datos de la registraduría. Es decir, que efectivamente quienes cuenten con, valga la redundancia, una cuenta personal en el SIMO, sean ciudadanos colombianos. La CNSC hace este contraste para dar de baja aquellas cuentas que no correspondan a ciudadanos colombianos. ¿Qué debo aportar yo? Educación formal, que es un requisito mínimo siempre, educación informal, que es una modalidad de educación que me sirve para la prueba de valoración de antecedentes. Allí encontramos diplomados, congresos, seminarios, cursos, simposios, como los quieran denominar. Encontramos educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es una modalidad de formación que hace parte del servicio público educativo y que es una modalidad de formación que prepara esencialmente a los ciudadanos, a las personas para la vida laboral. El SENA, digamos que es la principal institución del país en educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero hay otras instituciones privadas que también ofrecen este tipo de certificaciones. Y adicionalmente, debo acreditar en este concurso público de méritos cierta experiencia. ¿Quiénes no tienen la obligación de acreditar experiencia? Aquellos cargos del nivel profesional que no exigen experiencia alguna. En estos casos no hay una obligación de aportar experiencia. En los demás siempre se debe aportar algo de experiencia. ¿Cómo se acredita la educación formal? Vamos a reiterar que la educación formal es aquella que se desarrolla bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título. En este caso, este cargo que tomamos como ejemplo exige 2 títulos de educación formal. Un título profesional que haga parte de alguno de los núcleos básicos del conocimiento que se mencionan allí. Esa relación entre título y núcleo básico del conocimiento es de género-especie. Un núcleo básico del conocimiento agrupa diversos títulos. Por ejemplo, el título de administración de empresas está dentro del núcleo básico del conocimiento de administración, pero allí dentro de ese mismo núcleo básico del conocimiento también hay otras titulaciones admitidas: gestión de negocios, gestión de empresas, administración de negocios, entre otras denominaciones. Es la universidad que expide el título la que determina a qué núcleo básico del conocimiento pertenece ese título. En este cargo se admiten varios núcleos básicos del conocimiento, lo cual se traduce en múltiples títulos que se admiten para este empleo. Debemos verificar que nuestro título esté dentro de aquellos admitidos para el empleo de nuestro interés. No debemos forzar la cosa, ¿cierto? Es decir, si mi título no está allí admitido, allí no se aplican analogías. Y hace un momento mencionábamos diferencias entre el sector privado y el sector público. En el sector público, hablando específicamente de la carrera administrativa, la selección es objetiva. Quiere decir que no hay un margen de interpretación para la persona que valore los documentos que ustedes presentan. Si, por ejemplo, ustedes se postulan con un título diferente a los que se permiten acá, pues no podrán ser admitidos, por más que tengan una experiencia sobresaliente, por más que tengan doctorado, postdoctorado y tengan una amplia formación que puede ser muy útil para el empleo, la persona que valora los documentos no puede tener esto en cuenta. Adicionalmente, se exige un título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Quiere decir que el título de posgrado debe ser relacionado con el empleo, debe servir de algo para el empleo que se va a desempeñar y para la entidad. Por ejemplo, si yo estoy postulando un título en música, pero las funciones no, un título de especialización relacionado con música, pero mis funciones no tienen nada que ver con ello, pues no es un título que será permitido
en esta convocatoria para ese empleo específico. Estos son los dos requisitos de educación formal que se exigen para este empleo. ¿Cómo se acreditarían estos requisitos de educación formal? Muy sencillo, a través de una copia del diploma o del acta de grado o una certificación de la universidad, de la institución de educación que confiere el título. También se puede acreditar un título a través de la tarjeta profesional. Digamos que es preferible aportar copia del diploma o copia del acta de grado, porque hay veces la copia de la tarjeta profesional no contiene toda la información necesaria, hay veces no contiene la fecha de grado, por ejemplo. Y esta es información que en muchos casos es indispensable. Ojo, no estoy diciendo que ustedes deban aportar todos estos documentos. Con uno de ellos basta con copia del acta de grado, basta con copia del diploma. ¿Qué sucede con los títulos obtenidos en el exterior? Ustedes los deben aportar apostillados o legalizados cuando sea del caso y adicionalmente cuando son expedidos en un idioma distinto al castellano, deben ser traducidos a través de un traductor oficial. Esto quiere decir que para poder concursar no tienen que presentar estos títulos de pregrado o de posgrado homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, sino que simplemente basta con presentarlos apostillados y traducidos si no están en español. ¿Qué sucede? Si dentro de los 2 años siguientes, o más bien, si ustedes logran posesionarse en el empleo al cual se postularon, que estoy seguro que allí llegarán, pues simplemente tendrán 2 años a partir de la posesión para lograr homologar este título a través del Ministerio de Educación Nacional, que expide una resolución de homologación y allí sí, a los 2 años siguientes, ustedes no han presentado ese título homologado ante el SENA, pues su nombramiento deberá declararse insubsistente. Es decir, ustedes cuentan con 2 años para homologar el título una vez se posesionan en el empleo. Muy bien. ¿En qué casos se exige la tarjeta profesional? Vamos a comenzar con aquellos casos en que la tarjeta profesional es indispensable. Primer caso, cuando ustedes estén postulando un cargo que contempla como exigencia mínima una profesión de la salud. En esos casos, solamente se cuenta la experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional. El segundo caso en el cual es indispensable presentar la tarjeta profesional es en el caso de los ingenieros. Cuando un cargo admite solo títulos de ingeniería, la experiencia se comienza a contar a partir de la expedición de la matrícula profesional. En estos dos casos es indispensable aportar la matrícula profesional durante las inscripciones. Hay otros casos en los cuales la matrícula profesional será indispensable, pero como un requisito de posesión. Por ejemplo, los contadores y los abogados para ejercer su profesión requieren de una tarjeta profesional. Ojo, no todos los abogados. Los abogados que van a representar a terceros, que van a representar a una entidad, pues es necesario que cuenten con la matrícula profesional. Este es un requisito para ejercer la representación de terceros. En estos casos, para concursar no es indispensable presentar la matrícula profesional, pero sí es indispensable contar con ella como un requisito para la posesión. Solamente en estos casos. Vamos a diferenciar esos dos casos y si tienen dudas, pues pueden volver sobre este video, sobre este seminario. Estará en nuestro sitio web en los próximos días y adicionalmente en nuestro canal de YouTube. En estos casos se hace necesario presentar la matrícula profesional. Recomendación, si tienen matrícula profesional, cárguenla en el SIMO. No es información que vaya a sobrar de ninguna manera. Atención a los ingenieros. Vamos a ver cómo se contabiliza la experiencia en la ingeniería. 3 criterios. Si ustedes se graduaron antes de la Ley 842 del 2003, que regula la matrícula profesional para los ingenieros, la experiencia se va a contabilizar a partir de que obtuvieron el título profesional. Para aquellos que se graduaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 842 del 2003. Para aquellos que se graduaron después de la entrada en vigencia de la Ley 842 del 2003, tenemos dos situaciones.
Si el empleo al cual se postularon solamente exige ingenierías como requisito mínimo, la experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la matrícula profesional. Pero si el empleo exige como requisito mínimo un título en ingeniería y otras titulaciones distintas a la ingeniería, por una aplicación del derecho a la igualdad, la experiencia se comenzará a contar a partir de la expedición del título profesional para todos los participantes de esa convocatoria. Allí están los tres criterios para contabilizar la experiencia de los ingenieros. Precisamente, hablando de experiencia, vamos a ver cómo se acredita la experiencia. Primero, vamos a ver cuáles son los tipos de experiencia que exigen los empleos en esta convocatoria SENA 4. Reiteramos el ejemplo que venimos abordando. Este empleo exige 21 meses de experiencia profesional relacionada. Este tipo de experiencia es una experiencia calificada. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de experiencia que exigen los cargos de esa convocatoria. En primer lugar, exigen experiencia laboral. Esta es experiencia en cualquier empleo. En segundo lugar, experiencia relacionada. Esta es una experiencia que evidencia haber desempeñado funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando. En el nivel profesional se exige experiencia profesional. Todos los empleos del nivel profesional exigen mínimo experiencia profesional, que es una experiencia generada a partir de la obtención de un título profesional. Voy a hacer una aclaración importante. La experiencia profesional comienza a contar a partir de que yo egreso, es decir, a partir de que termino materias de un programa de formación profesional, siempre y cuando cuente con el título profesional. Esto lo que busca es abarcar la experiencia que yo genero desde que yo egreso hasta que obtengo el título profesional. Por ejemplo, las prácticas académicas remuneradas, las judicaturas para los abogados o las prácticas profesionales. Esta experiencia es válida como experiencia profesional, así se genere antes de la obtención del título profesional, siempre y cuando el ciudadano ya haya egresado del programa, es decir, ya haya terminado materias. Otra modalidad de experiencia que admiten, exigen los empleos ofertados en la convocatoria SENA 4 es la experiencia profesional relacionada. Esta es una experiencia calificada que indica que yo debo evidenciar que he desempeñado funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando, pero que además es una experiencia profesional, experiencia posterior a la obtención de un título profesional y que además evidencia funciones similares al del empleo al cual me estoy postulando. En los empleos de instructor se exige experiencia relacionada y experiencia docente. Estas son las dos modalidades de experiencia que admiten, que exigen los empleos de instructor. Vamos a hacer una aclaración importante. Ya les dije que la experiencia relacionada es aquella que evidencia funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. ¿Cuántas funciones deben ser similares para poder afirmar que yo estoy demostrando experiencia relacionada o profesional relacionada? Ojo aquí, que es un factor muy importante. Al menos una función del empleo que yo estoy certificando debe ser similar a una de las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando, que debe estar conectada con el propósito del empleo. ¿Por qué debe estar conectada con el propósito del empleo? Porque en los manuales de funciones de las entidades del Estado, las funciones hay veces contemplan algunas, o dentro de los manuales de funciones, hay veces se estipulan funciones genéricas o funciones generales. Por ejemplo, las demás que determine la ley. Entonces, si yo tengo un certificado que dice las demás que determine la ley o las demás que se le asignen, y esa misma función está dentro del manual de funciones del empleo al cual me postulé, pues no, allí no podemos hablar de que sea experiencia profesional relacionada o relacionada solamente por esta coincidencia. La función que debe ser similar o la función similar debe, digamos, estar conectada con el propósito del empleo. Recordemos que en los manuales de funciones, cuando vamos a consultar estos
digamos, en las normas de las entidades del Estado, cuando consultamos el manual de funciones del empleo al cual nos postulamos en el SIMO, allí se estipula un propósito del empleo y una serie de funciones. Para poder hablar de experiencia profesional relacionada es porque al menos una función que yo estoy certificando es similar a una función del empleo al cual me postulo, que a su vez está relacionada con el propósito del empleo. En un momento, con un ejemplo, podremos profundizar en este asunto. ¿Cómo se acredita la experiencia? Muy bien, aquí, digamos, es donde cometemos más errores en los concursos públicos de méritos como concursantes y muchas veces no por nuestra culpa, sino porque las entidades, las empresas, por negligencia o pues por errores involuntarios, hay veces porque las empresas son recelosas en dar demasiada información en sus certificaciones, etcétera, pues certifican mal lo que necesitamos probar en un concurso público de méritos como nuestra experiencia. Por eso, como concursantes, debemos conocer muy bien cuáles son las exigencias de los certificados. En experiencia laboral, es decir, cuando yo tengo una vinculación pública o privada, debe contar o los certificados deben contar con la siguiente información: mi nombre e identificación, la entidad que expide el certificado o la empresa, según sea el caso, empleo desempeñado o empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación en día, mes y año. A ver, vamos a hacer una aclaración aquí importante. No dejemos este punto inconcluso. Cuando yo me he desempeñado en varios empleos en una entidad o empresa, el certificado debe indicar el empleo y las funciones que he desempeñado junto con sus fechas individualmente. Debe quedar claro de forma separada, no digo un certificado aparte, sino dentro del mismo certificado, se debe indicar claramente el empleo o los empleos que he desempeñado, las fechas de la pluralidad de empleos desempeñados y las funciones de cada uno de los empleos. Esto debe quedar muy claro. Hay certificados que se invalidan porque esto se acredita de forma errónea, pero no se preocupen que si no les queda claro, vamos a verlo con un ejemplo al finalizar esta charla. Los certificados deben indicar las funciones de cada empleo. Hay ocasiones en las cuales no es indispensable que los certificados indiquen las funciones. Solamente cuando se exige experiencia laboral o cuando se exige simplemente experiencia profesional, no es indispensable que se indiquen las funciones del empleo. En estos casos, no es una carga del certificado. Ojo acá, es mejor que cada certificado cuente con las funciones estipuladas, porque digamos que en la prueba de valoración de antecedentes se puntúa la experiencia relacionada y la profesional relacionada. Entonces, para mí va a ser mucho mejor que esta información esté completa en los certificados de experiencia que estoy aportando. Adicionalmente, los certificados deben indicar la firma del competente, se permite firma digital, y estos son los requisitos que deben contener los certificados de experiencia. Repito, nombre del concursante, entidad o empresa que expide el certificado, empleos desempeñados junto con sus fechas en día, mes, año, funciones de cada empleo y la firma de la autoridad competente dentro de la entidad o empresa. Esta, la anterior, es la forma en la que se debe acreditar la experiencia laboral. ¿Qué pasa? Que es una realidad de nuestro mercado laboral en Colombia y también una realidad mundial, es que la vinculación se hace a través de contratos de prestación de servicios, es decir, a través de una vinculación contractual, civil y no laboral. Este tipo de experiencia también es válida, obviamente, en los concursos públicos de méritos y específicamente en esta convocatoria SENA 4. ¿Cómo se acredita esta experiencia? Debo aportar un certificado de la entidad con la cual suscribí el contrato, que puede ser, por ejemplo, un acta de terminación del contrato, un acta de liquidación o una certificación del contrato ejecutado, que debe indicar lo siguiente: entidad que expide el certificado, obviamente debe indicar
mi nombre e identificación, el objeto contractual ejecutado, las fechas de inicio y terminación en día, mes, año nuevamente, y no se exige que contemplen las funciones, sino las obligaciones cumplidas. Una aclaración importante, y aquí digamos que debemos ser muy acuciosos. Hay personas que en los concursos de méritos aportan una copia del contrato, pero una copia del contrato no es prueba de que yo cumplí con un contrato, de que yo cumplí con las funciones, perdón, con las actividades y que desempeñé, digamos, o que cumplí con el objeto contractual. Una copia del contrato no acredita esto, porque yo puedo suscribir un contrato y al otro día ese contrato de mutuo acuerdo o unilateralmente ser anulado. Esto quiere decir que la copia del contrato no es un documento idóneo para probar experiencia por prestación de servicios. Es por ello que allí hablamos de una certificación de la ejecución del contrato. Ejecución quiere decir que el contrato fue efectivamente cumplido a través de un objeto, desempeñando unas actividades y en unas fechas determinadas. También puedo acreditar experiencia independiente o para entidades ya liquidadas. Ojo aquí, las entidades deben estar ya liquidadas. Hay personas que confunden una entidad o una empresa liquidada con que no son capaces o no les ha sido posible contar con el certificado. En estos casos no aplica esta regla. Solamente cuando ustedes han desempeñado experiencia independiente o experiencia para entidades ya liquidadas y tienen una imposibilidad de obtener un certificado, pues pueden observar este procedimiento, que es por ustedes mismos, a través de una certificación que ustedes mismos suscriben sin necesidad de ir ante notario, pues van a declarar que han desempeñado unas funciones, un cargo específico en unas fechas determinadas y estos son los requisitos para acreditar la experiencia independiente. Si por alguna razón van a acreditar experiencia como abogados, deben acompañar este certificado de su matrícula profesional. Estos son los requisitos para acreditar la experiencia independiente. Es lo mismo o las mismas exigencias que se contemplan para las certificaciones laborales, es decir, firma de quien expide, también cargo desempeñado, también funciones desempeñadas y las fechas entre las cuales se ha desempeñado este cargo o los cargos desempeñados. Por ejemplo, Sebastián Monsalve Correa viene desempeñando, es decir, declaro bajo la gravedad de juramento que vengo desempeñando el cargo de abogado entre los años 2012 y 2025, ejerciendo las siguientes funciones: representación de personas naturales y jurídicas, asesorías, consultorías y servicios conexos, entre otras, ¿cierto? Digamos que voy a numerar cada una de las funciones y las fechas en día, mes, año preferiblemente. ¿Cómo se acredita la experiencia docente? Como cualquier certificación laboral. Lo único que yo debo observar para la experiencia docente, ojo aquí a los candidatos a instructor, es cuando se trata de experiencia docente a tiempo parcial, como docente ocasional o como docente de cátedra. En estos casos, las certificaciones sí o sí deben indicar el número de horas a la semana que estoy dedicando a la actividad. Ese es un requisito que yo debo observar cuando acredito experiencia docente. Vamos ahora a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Recordemos que esta es una modalidad de educación que cuenta con el aval del Estado, contrario a la educación informal. Esta es la educación que antes se llamaba educación no formal y que fue cambiada su denominación por una disposición legal porque pues era como una denominación un poco peyorativa, entonces se cambió por esta denominación, educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Por qué hablo de que es una educación que requiere el aval de entidades del Estado? Porque para poder tener una certificación de este tipo, las instituciones que las imparten deben contar con
una habilitación del Ministerio de Educación o de las Secretarías de Educación territoriales. Tanto los certificados que se otorgan como las instituciones que imparten este tipo de formación deben contar con una autorización de instancias estatales, contrario a lo que sucede con la educación informal, que no requiere de ninguna habilitación. Pero primero vamos con este tipo de formación. Allí encontramos programas de formación laboral y programas de formación académica. Los certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano deben indicar nombre del concursante, nombre de la institución que los otorga, nombre y contenido del programa, intensidad horaria y fechas de realización. Estos son los requisitos, las exigencias para los certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano. El SENA otorga formación profesional integral, que es una modalidad de formación que solamente otorga el SENA, y allá encontramos certificaciones como operario, como auxiliar, como técnico, profundizaciones técnicas y ciertos certificados de aptitud profesional. Son parecidos a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero son diferentes. Son una modalidad de formación que solamente imparte el SENA. En ocasiones, esta modalidad de educación se exige como requisito mínimo para algunos empleos de esta convocatoria SENA 4. Allí simplemente yo debo aportar el diploma, porque para estos casos el SENA expide un diploma de la formación profesional integral que se me exige. Educación informal, muy bien. Educación informal, ¿qué encontramos en educación informal? Allí encontramos cualquier tipo de formación como congresos, seminarios, diplomados, así lo imparta una universidad, así lo imparta una institución de educación superior, si no corresponde ni a educación formal, ni a educación para el trabajo y el desarrollo humano, corresponde a educación informal y representa educación por hasta un máximo de 160 horas y con cualquier contenido. Allí la puede impartir una persona natural, una persona jurídica. Realmente no tiene, digamos que, mayores exigencias. Por ejemplo, Construyendo Méritos es una institución dedicada a la educación informal. Los certificados en educación informal, ¿qué deben contener? Nombre de la institución, nombre del curso, fechas de realización e intensidad horaria. Estos son los requisitos indispensables de este tipo de certificados. ¿Cuáles cursos son tenidos a cargo en educación informal? Aquellos que superen las 16 horas de formación y que hayan sido tomados dentro de los 10 años anteriores al cierre de inscripciones de la convocatoria. Recordemos que las inscripciones, ya vamos a ver las fechas de inscripciones para este proceso de selección, son hasta el 18 de noviembre del 2025. Entonces, dentro de los, o en ese lapso de los 10 años anteriores, yo puedo acreditar que cursé eh, ciertos espacios de formación de educación informal entre el 18 de noviembre del 2015 y el 18 de noviembre del 2025. Lo que cursé en este lapso será válido, lo que sea anterior no será válido. Allí lo que se busca es que lo que yo acredite como educación informal corresponda a formación actualizada. A mí no me va a servir de nada el curso de Windows 95, por poner un ejemplo extremo. No me va a servir de nada para el empleo al cual yo me estoy postulando. Pero si yo postulo un curso en Excel básico, intermedio, avanzado, que tome en el 2020, va a ser un curso que me va a servir y que me va a ser tenido en cuenta para este proceso de selección. Inglés. Hay algunos empleos de instructor que exigen el idioma inglés. Aquí estamos viendo uno de ellos. Me exige título de formación técnica profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento y nivel de lengua mínimo B2 de acuerdo al marco común europeo. Este marco común europeo fue adoptado en Colombia mediante la resolución 18035 del 2021, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Allí se dice cuáles son las certificaciones de inglés válidas en el territorio colombiano de cara al empleo público, ¿cierto? Y algunas de ellas principales que se confieren en Colombia son las siguientes:
IELTS, TOEFL, Cambridge, Pearson, Michigan, Aptis, TOEIC, entre otras certificaciones. Si tienen dudas de que la certificación de ustedes sea válida para acreditar el inglés, les recomiendo que consulten esta resolución 18035 del 2021. Allí la buscan en Google, es fácil de encontrar, y allí van a determinar si la certificación con la cual ustedes cuentan es válida para acreditar el inglés. Ojo, ojo, es una mínima porción de los empleos que exigen inglés, específicamente algunos empleos de instructor, aunque digamos que son empleos que cuentan con una gran cantidad de vacantes, no serán pocos los ciudadanos que deban acreditar el inglés para este proceso de selección, pero este es el requisito para acreditar el inglés. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las pruebas que se van a aplicar en este concurso público de méritos. Recordemos que cuando nos postulamos a este tipo de procesos de selección, es importante preparar las pruebas con suficiente anticipación. ¿Desde cuándo? Desde el mismo momento que nos inscribimos. ¿Por qué? Porque los temas definitivos que nos van a ser evaluados los van a divulgar con un mes de anticipación a la aplicación de las pruebas. Y yo no puedo esperar a este momento. No voy a tener tiempo para preparar esa gran cantidad de temas que me van a ser evaluados. Por eso, desde la inscripción, yo voy a comenzar con mi preparación, pero no nos adelantemos a eso. En Construyendo Méritos tendremos un seminario de formación sobre cómo preparar las pruebas escritas una vez cerradas las inscripciones. Por lo tanto, una vez se cierren las inscripciones para esta convocatoria SENA, los invitamos a estar muy atentos porque programaremos este seminario que también es gratuito y que también es bastante formativo en cómo podemos hacer para preparar las pruebas y no como un asunto de azar, no como un asunto de especulación, sino de conocimiento de qué se viene evaluando en los concursos y de conocimiento de qué se va a evaluar para el empleo al cual yo me postulé. Pero bueno, por el momento vamos a ver un abrebocas de cuáles son las pruebas que se aplican en este concurso de méritos. Allí tenemos 4 pruebas. Estas pruebas se aplican diferenciadas, de forma diferenciada para los distintos empleos. Ya lo mencionamos, para todos los empleos se aplica una prueba escrita de competencias funcionales y una prueba escrita de competencias comportamentales. Para instructores se aplica una prueba de ejecución técnico-pedagógica y para la mayoría de los empleos se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Vamos a aclarar esto que acabamos de mencionar. Las pruebas que se aplican para la generalidad de los empleos, para todos los empleos por regla general. ¿Qué quiere decir en el derecho por regla general? Que admite algunas excepciones, pero esta es la regla general. Vamos a ver a continuación las excepciones. La regla general de los empleos es que se aplicarán 2 pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales y una de valoración de antecedentes, con una distribución porcentual de 60%, 20% y 20%. Y ojo, la prueba más importante de este concurso de méritos es la prueba de competencias funcionales, que es una prueba escrita. Con ello, ¿qué quiero evidenciar? El grueso del concurso de méritos convocatoria SENA 4 está en las pruebas escritas. Es el núcleo de este proceso de selección. El momento más importante, un solo día, un día domingo, en el cual se aplicarán estas 2 pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Es un momento que debo preparar exhaustivamente. Como les digo, ya tendremos la oportunidad de hacer nuestras recomendaciones sobre cómo prepararemos estas pruebas escritas. Adicionalmente, se aplica una prueba de valoración de antecedentes, en la cual se asigna un puntaje a nuestra formación académica y a nuestra experiencia. Esta prueba, digamos que es importante en este momento porque yo solamente voy a incidir en el resultado de esta prueba a partir de los documentos que aporto durante la fase de inscripciones. Por eso yo debo aportar todos los certificados de formación académica y experiencia con los que cuente y debo hacerlo en debida forma, es decir, debo aportar los certificados con funciones, debo aportar los títulos que tengo a mi disposición legibles. Si, por ejemplo, no tengo
a la mano un título que yo ya, digamos que yo ya me gradué de un programa de formación o ya finalicé un diplomado, pero todavía no he reclamado el certificado, pues es momento de hacerlo, porque con posterioridad no voy a poder aportar nuevos documentos a este concurso público de méritos. En la regla general de los empleos se aplicarán estas tres pruebas. Las excepciones son el empleo de instructor. Se aplicarán estas mismas tres pruebas con una distribución porcentual distinta y se adicionará una prueba de ejecución técnico-pedagógica. Esto es una clase de 60 minutos que los candidatos a instructor que superen el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de competencias funcionales deben impartir ante un jurado que calificará la prueba. Este es el conjunto de pruebas que se aplicará para los instructores. Una prueba de competencias funcionales, otra de competencias comportamentales, una prueba de ejecución técnico-pedagógica que se suma a una prueba de valoración de antecedentes, solamente para instructores. Hay que hacer una aclaración. Miren que hay un puntaje mínimo eliminatorio para la prueba de competencias funcionales. No todas las personas que superen el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba serán llamadas a la prueba de ejecución técnico-pedagógica. ¿Por qué? Porque solamente serán citados algunos de los concursantes. Digamos que a este punto, la CNSC va a contar con resultados preliminares en dos pruebas. Una vez aplique competencias funcionales y competencias comportamentales, los resultados preliminares para cada empleo se ordenarán en estricto orden de mérito preliminar y se citarán a las posiciones que allí vemos. Si, por ejemplo, un empleo tiene una vacante, hablo de un empleo de instructor, tiene una vacante, se citará a los 6 primeros lugares preliminares. Quiere decir que no son resultados concluyentes del concurso, sino que solamente son los resultados de la prueba de competencias funcionales y competencias comportamentales. Si el empleo de instructor tiene 2 vacantes, se citará a 9 aspirantes y así sucesivamente, según los datos que vemos en esta tabla. Si el empleo cuenta con 20 vacantes, se citará a 43 aspirantes. Estas son las reglas, digamos, que aplican para las personas que serán citadas a la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Y finalmente, hay un segmento de empleos del nivel profesional que no exigen experiencia alguna. En estos casos, la selección no incluirá una prueba de valoración de antecedentes. Yo les mencionaba, si alguien que se postula a estos cargos del nivel profesional tiene 10 especializaciones y 30 años de experiencia, por poner un ejemplo desfasado, va a concursar en igualdad de condiciones con aquella persona que se graduó como profesional el 1 de octubre del 2025. Concursan en igualdad de condiciones, porque estos empleos están pensados para ese segmento de la población. No quiere decir que sean excluyentes, que si yo no tengo si yo tengo una determinada edad, no puedo participar por estos empleos. Pero si yo tengo amplia experiencia y amplia formación académica, no me va a servir de nada al concursar por este tipo de empleos, más allá de los conocimientos que pueda tener derivada de esta experiencia y de esta formación. Pero no me van a representar una ventaja competitiva, no me van a otorgar un puntaje, ya que el factor de selección son las pruebas escritas. Miren que todo el peso porcentual, el 100%, está agrupado en dos pruebas escritas, una de competencias funcionales, otra de competencias comportamentales. ¿Qué evalúa cada prueba? La prueba de competencias funcionales, esto como un abrebocas, mide la capacidad de aplicar conocimientos, esencialmente conocimientos, en un contexto laboral específico para desempeñar con efectividad las funciones del empleo al que concursa. Esto es lo principal que se evalúa en este empleo. Conocimientos que demuestren que ustedes tienen la capacidad de desempeñar las funciones del empleo al cual se están postulando. Si ustedes están postulando a un empleo que exigen o que sus funciones principales son la gestión del talento humano, la administración de nómina, la afiliación al sistema de seguridad social, etcétera, estos son los conocimientos que deberán evidenciar en la prueba escrita. La prueba de competencias comportamentales evalúa un componente distinto.
Ya no son conocimientos, sino competencias del ser. Es más parecido a lo que se evalúa en una prueba psicotécnica. Allí se evalúa que ustedes tengan una capacidad de trabajar en equipo, que tengan una capacidad de formarse continuamente, es decir, una motivación para aprender continuamente, que tengan la capacidad también de comunicarse de forma clara, de forma asertiva, que tengan ciertas habilidades conductuales. Esas habilidades conductuales, que más correctamente se denominan competencias comportamentales, están reguladas para el empleo público en Colombia en el decreto 1083 del 2015, decreto único reglamentario de la función pública. Adicionalmente, se aplicará una prueba de ejecución técnico-pedagógica para los instructores. Esta prueba evalúa las habilidades y capacidades relacionadas con la instrucción mediante el desarrollo de una sesión de formación en la que se observa el desempeño del evaluado. Eso ya lo mencionamos, es una prueba de 60 minutos que debe aplicar, digamos, las personas que superen el puntaje eliminatorio de la prueba de competencias funcionales y que ocupen los primeros lugares preliminares, según la regla que les mencionaba hace un momento, y que es aplicada ante un jurado que designa el operador del proceso de selección, no el SENA, el operador del proceso de selección. Adicionalmente, se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Es una prueba que asigna una puntuación a la formación académica y experiencia que excede los requisitos mínimos y es una prueba que se aplica solamente a quienes superen el puntaje mínimo eliminatorio de la prueba de competencias funcionales. Ya lo dijimos, no se aplica a esos empleos del nivel profesional que no exigen experiencia. Muy bien, vamos a prestar atención porque vamos a ver cuáles son los factores para calificar la prueba de valoración de antecedentes. Ya lo dijimos, a partir de qué documentos se nos califica la prueba de valoración de antecedentes, a partir de los documentos que aportamos durante la fase de inscripciones. Allí lo tenemos entonces. ¿A quiénes se aplica esta prueba? A la generalidad de los empleos con un peso porcentual del 20%, un peso porcentual nada despreciable. Y adicionalmente a los empleos de instructor, asignando un peso porcentual del 10%. Vamos a ver a continuación los factores de puntuación de la prueba de valoración de antecedentes. Yo quiero aclararles lo siguiente. Vamos a compartir rápidamente. Es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los factores a partir de los cuales se califica esta prueba de valoración de antecedentes. En primer lugar, yo los invito a descargar nuestra cartilla técnica para el SENA. Esta la encuentran, como les mencionaba, en www.construyendomeritos.com y allí en la sección cursos convocatorias van a poder consultar aspectos técnicos de la convocatoria SENA 4. Allí la podrán descargar con facilidad y allí les vamos a indicar cuáles son los factores de mérito que se tienen en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes. Pero es muy importante que como concursantes ustedes tengan la opción de consultar la información directamente desde el sitio web de la CNSC y allí cuando ingresan precisamente al sitio web cnsc.gov.co en la sección procesos de selección en desarrollo, hacen clic, buscan la convocatoria SENA 4 y allí encuentran la opción normatividad. Listo. Allí hay un anexo que se denomina anexo del acuerdo 1729 de agosto del 2025. Allí estamos abriendo el anexo y allí están las reglas de puntuación de la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ampliar esto un poco. Muy bien. Entonces allí vamos a ir al final y precisamente aquí estamos. Estos son los factores que se puntúan en la prueba de valoración de antecedentes. Con ello quiero resaltar que esto que estamos exponiendo en este espacio no es otra cosa que traer, digamos, en un lenguaje simple, las reglas de la convocatoria. Si tienen dudas, siempre acudan directamente a las reglas de la convocatoria.
Muy bien, volvemos a nuestra presentación. Ya dijimos que esta prueba se aplica a los instructores con un 10% de peso porcentual, no se aplica a los cargos que no exigen experiencia en el nivel profesional, es una porción mínima de los empleos. ¿Cuáles son los factores que generan puntaje en la prueba? Aquí vamos a ver un montón de reglas que, digamos que ya les dijimos, ustedes simplemente deben saber consultar estas reglas en el anexo técnico y también vamos a ver un ejemplo. No se vayan a perder el ejemplo. En el nivel asesor se otorga puntaje lo siguiente: experiencia profesional relacionada, experiencia profesional, educación formal, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Nada más otorga puntaje. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una mención de honor de una especialización, esto no genera ningún puntaje. Si tienen una publicación académica, si escribieron un libro, esto no genera puntaje. Solo genera puntaje los factores de mérito que vemos allí en el nivel asesor, con el peso porcentual que allí vemos. Miren que la prueba se califica entre 0 y 100 puntos y yo puedo obtener hasta 40 puntos por experiencia profesional relacionada, hasta 10 por experiencia profesional, hasta 30 por educación formal, hasta 5 por educación informal y hasta 15 por certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación se califica con base en la siguiente tabla. Estamos hablando del nivel asesor, algo muy similar para el nivel profesional. Me otorgan un puntaje para cada título que exceda los requisitos mínimos. Si aporto, por ejemplo, una especialización, me dan 3.6 puntos. Es como poco, pero así fueron estipuladas las reglas de la convocatoria. Se privilegia la experiencia. A más experiencia, mayor puntaje. Educación informal. Se suman las horas y dependiendo del número de horas voy a obtener un puntaje determinado. Los cursos que yo acredite deben contar con más de 16 horas. Entonces, si yo acredito 100 horas, voy a tener 3 puntos. Y en educación para el trabajo y el desarrollo humano hay certificaciones de contenidos académicos y de contenidos laborales. Allí, de contenidos académicos, por cada certificación me van a dar 5 puntos, por 2 certificaciones 10, y de contenidos laborales hasta 5 puntos por una certificación. Si aporto más certificaciones de las que allí se permiten, igual voy a obtener el puntaje máximo que es de 15 puntos. Ojo, toda la formación que yo pretenda acreditar para la prueba de valoración de antecedentes debe ser relacionada con las funciones del empleo. Y la experiencia se califica con base a reglas preestablecidas en el anexo que allí les estaba mostrando. En un momento lo vamos a ver con un ejemplo para una mejor claridad. ¿Listo? En el nivel profesional, muy similar. Hasta 40 puntos por experiencia profesional relacionada, 15 por experiencia profesional, 25 por educación formal, 5 por educación informal y hasta 15 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación se califica con base en esta tabla tomada del anexo técnico y la experiencia también, teniendo en cuenta esta tabla que es tomada del anexo técnico. Digamos que se contabilizan los días de experiencia y se pasan por esta función que nos trae el anexo técnico. En un momento creo que con un ejemplo lo vamos a ver más claro. Hay empleos para instructor CENOVA, estos son empleos que también exigen experiencia en grupos de investigación. Allí debemos estar muy atentos a ese tipo de experiencia que nos van a exigir para estos empleos de instructor. Estos empleos admiten o valoran en la prueba de valoración de antecedentes lo siguiente: experiencia relacionada hasta 25 puntos, docente hasta 25 puntos, educación formal hasta 25 puntos, educación informal hasta 5 y educación para el trabajo y el desarrollo humano hasta 20 puntos. Para un total entre 0 y 100 puntos, esto es, digamos, que lo que me va a generar un puntaje. Solamente los factores de mérito que se encuentran allí me van a generar un puntaje. Cuando yo alcanzo el máximo, no voy a seguir puntuando. Esto quiere decir lo siguiente: si yo alcanzo el máximo, por ejemplo, con educación formal, realmente con educación formal es muy difícil alcanzar el máximo de 25 puntos. ¿Por qué? Porque me van a otorgar por cada especialización 3.6 puntos, por cada maestría
6,4 puntos. Es muy difícil alcanzar el puntaje máximo en educación formal. Y esto ustedes lo deben tener en cuenta a la hora de calcular su propio puntaje. ¿Por qué? Porque no es realista esperar un puntaje cercano a 100 en la prueba de valoración de antecedentes. Miren que la educación informal solo otorga hasta 5 puntos. Quiere decir que si ustedes acreditan un diplomado de 160 horas, alcanzan el máximo de 5 puntos. Y en educación para el trabajo y el desarrollo humano, no es muy común que las personas que tengan un título profesional cuenten con este tipo de formación. Esto quiere decir que el grueso de la puntuación la voy a obtener principalmente a partir de la experiencia, que puede ser experiencia profesional relacionada o experiencia docente. Esto para los cargos de instructor CENOVA. Para el cargo de instructor, muy similar. Me van a otorgar puntuación por experiencia relacionada, por experiencia docente, por experiencia laboral, por educación formal, por educación informal y por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esos son los tipos de experiencia y formación académica que me otorgan puntaje en el nivel de instructor. Miren que me van a otorgar puntaje por la experiencia relacionada, que no debe ser por obligación experiencia profesional, por la experiencia docente y por la experiencia laboral, por la experiencia en cualquier empleo, me otorgan puntuación para ser instructor del SENA. Esta formación académica se puntúa según los criterios establecidos en el anexo técnico de la convocatoria, asimismo la experiencia. En el nivel técnico, similar, 40 puntos por experiencia relacionada, 10 por experiencia laboral, 20 por educación formal, 5 por educación informal y hasta 25 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entre 0 y 100 puntos, estos factores de mérito generan máximo los puntajes que allí vemos. Quiere decir que si yo aporto 20 años de experiencia entre experiencia relacionada y experiencia laboral, voy a alcanzar el máximo de puntuación, con mucho menos, pero para poner un ejemplo a la alza. La formación académica se califica teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo técnico y finalmente en el nivel asistencial, muy similar, me van a otorgar puntaje por experiencia relacionada, por experiencia laboral, por educación formal, por educación informal y por educación para el trabajo y el desarrollo humano. También se califica teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo técnico. Y finalmente, los estudios no finalizados también generan una puntuación cuando yo estoy, digamos que, desarrollando o cursando un programa de formación profesional, un programa de formación técnica o tecnológica, puedo acreditar los semestres cursados y aprobados y estos me van a dar una puntuación determinada. Listo, allí vemos la tabla de calificación de estos estudios no finalizados. Por ejemplo, si en una especialización yo he aprobado un semestre, digamos, esta aprobación de este semestre me va a dar 1,6 puntos. Por eso es importante que si yo inicié un programa de formación que no he finalizado, voy a pedir una certificación de la institución de educación, la voy a aportar al CIMO, ya que esta me puede generar un puntaje siempre y cuando sea relacionada con las funciones del empleo. Muy bien, mucha atención. Ya vamos finalizando. Les agradezco su participación de este espacio el día de hoy. Recuerden dejar sus preguntas en la sección de comentarios y vamos a ver un ejemplo de la prueba de valoración de antecedentes. Listo. Vamos a poner mucha atención. Allí ustedes pueden ampliar la pantalla si lo desean para que veamos esta información de forma más clara. Esta persona, en un caso hipotético, aporta los siguientes documentos. Un certificado de bachiller académico, un certificado que lo acredita como contador público. Ojo aquí, graduado el 10 de diciembre de 2009. Desde esta fecha se cuenta la experiencia profesional. Un certificado como especialista en gerencia de mantenimiento. Un certificado del curso en administración de la calidad
con énfasis en costos y auditoría. Ojo acá, de mayo de 1994. De entrada, este certificado no es válido, esto es un certificado en educación informal y está vencido de acuerdo a las reglas de la convocatoria. Recordemos que los cursos de educación informal deben corresponder a los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Este certificado es anterior a esa fecha de cierre de inscripciones. Un seminario en mantenimiento industrial, 36 horas del 94, un certificado vencido, abiertamente obsoleto. Un certificado de aptitud profesional. Ojo, este es un certificado de formación profesional integral que imparte el SENA en mantenimiento y reparación de artefactos a gas para uso residencial. ¿Qué debemos decir de este certificado? No vence, no tiene una fecha de vencimiento, que fue impartido en el 2008. Según la fecha es válido, pero les voy a adelantar desde ya, no está relacionado con las funciones del empleo. ¿Listo? Entonces, ese es un criterio que yo debo observar para la formación que voy a aportar. Igual, si tengo dudas, lo aporto. Simplemente debo saber que si no está relacionado o si posiblemente no está relacionado, no me va a ser admitido. Un diplomado en Supply Chain Management y Logística de 2003, obsoleto. Al ser educación informal, es obsoleto de acuerdo a las reglas de la convocatoria. También un diplomado en gestión de las organizaciones solidarias y sus políticas públicas del 2010, vencido. Digamos que esta persona está acreditando estudios que ya son muy viejos. Diplomado en instrumentación industrial aplicada con énfasis en el sector petrolero del 2011, un certificado que es vencido, obsoleto, no lo debo tener, no se va a tener en cuenta en esa convocatoria y posiblemente no tiene relación con las funciones del empleo, pero ni siquiera debo, digamos, cuestionarme si tiene relación o no, porque es, digamos, anterior a la fecha permitida. Diplomado en Ingeniería de Mantenimiento, y aquí sí vamos llegando a información importante. 160 horas, tomado en 2023. Aquí este es un certificado que en su momento vamos a considerar válido y le vamos a otorgar un puntaje. Experiencia, miren, es una experiencia en una empresa colombiana entre el 95 y 2007. La experiencia no se vence, ojo acá, digamos que no genera ningún vencimiento, pero sucede lo siguiente. Aquí hay algo importante. Desempeñando sus cargos y funciones de la siguiente manera: ingeniero coordinador de mantenimiento y superintendente de producción de protección infantil. Algo muy importante acá, y es que ese certificado es inválido, porque no me está diciendo las fechas de cada uno de estos cargos. Miren que esta persona está perdiendo 12 años de experiencia porque no está acreditando correctamente la certificación o la experiencia en esta certificación. Reitero, hay dos empleos que fueron desempeñados. Se dicen las funciones de los dos empleos, pero no es claro las fechas en que se desempeñó cada uno de estos empleos. Por lo tanto, es muy probable que esta experiencia al menos no sirva como experiencia profesional relacionada o relacionada, ¿cierto? Entonces, aquí hay una falla del certificado que debería enmendarse. Otra certificación laboral como director de mantenimiento entre octubre 18 del 2007 hasta marzo 26 de 2008. Allí sí se dice el cargo, se dice las funciones y es un certificado que en principio es válido, pero hay un problema y es que es anterior a la fecha de grado. Aquí hay otro certificado que dice que se desempeñó como jefe de planta en el área de hilatura, sin funciones. Esto quiere decir que esta experiencia no puede avalarse como experiencia relacionada o profesional relacionada. Otro certificado sin funciones con las mismas características y este sí es un certificado válido posterior a la obtención del título profesional. Miren que es una experiencia entre abril del 2015 y el 10 de junio del 2019 como jefe de mantenimiento y allí dice cuáles son las funciones desempeñadas. Listo, muy importante este certificado porque es el que me va a servir, digamos, para cumplir con los requisitos mínimos y para la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, valoremos los documentos de esta persona.
que se está postulando a dos distintos cargos. El primero, OPEC número 1, admite algunos títulos profesionales, entre ellos el núcleo básico del conocimiento de contaduría pública y 21 meses de experiencia profesional relacionada. Miremos el salario, 7.477.656, vigencia 2024. Propósito, aplicar conocimientos profesionales en el desarrollo de actividades para la adquisición y administración de bienes y servicios inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones del centro, soportado en la elaboración y análisis de estudios previos y mediante las diferentes modalidades de contratación para garantizar el adecuado funcionamiento del centro de formación. Y allí están las funciones, ¿listo? Funciones de mantenimiento, de adquisiciones, de compras, de logística. Esas son las funciones de este empleo. Pero la persona tiene una segunda opción. Es un cargo con una menor remuneración. También admite el título de contador público y exige 15 meses de experiencia profesional relacionada. Son funciones muy similares. El propósito es aplicar conocimientos profesionales en el desarrollo de actividades para la adquisición y administración de bienes y servicios inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones del Centro, soportado en la elaboración y análisis de estudios previos y mediante las diferentes modalidades de contratación para garantizar el adecuado funcionamiento del centro de formación. Allí hay están todas las funciones del empleo. Por ejemplo, organizar y controlar la adecuación de espacios y la logística solicitada para las actividades de aprendizaje y culturales en el centro de formación, atendiendo a las solicitudes presentadas. Supervisar la realización de las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas desarrolladas en el centro de formación, de acuerdo con las condiciones y procedimientos. Programar y ejecutar las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas requeridas en el centro de formación, entre otras. Es un profesional encargado del mantenimiento, reparaciones, logística del centro. Vamos a hacer una valoración de los documentos de los dos empleos. Del primero, vamos con el primero. Allí realmente es el primer empleo. El título de bachiller es un documento innecesario, no se puntúa. El título profesional es un documento indispensable, pero es un requisito mínimo, no genera ningún puntaje. El título de especialización, miren que lo, los dos empleos exigen un título de especialización. Allí dice, título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Entonces, como ambos empleos exigen un título de especialización, esta especialización genera puntaje porque es requisito mínimo. Los certificados de educación informal que están por fuera de la fecha admitida no serán tenidos en cuenta. Hay un diplomado en ingeniería de mantenimiento que acredita 100 horas de formación. Este documento es válido. Ya vamos a ver qué puntaje otorga. Hay un certificado de educación para el trabajo y el desarrollo humano en mantenimiento y reparación de artefactos a gas para uso residencial, que es del 2008, pero el problema de este certificado es que no es relacionado con las funciones del empleo, ¿cierto? Como que uno no puede considerar que esté relacionado con las funciones del empleo. En el mantenimiento y reparación que hace esta persona dentro de las instalaciones del centro, no se menciona nada de instalaciones de gas, ¿cierto? Entonces, yo no lo considero relacionado a estos efectos. Adicionalmente, al valorar los documentos, la primera experiencia laboral, digamos que no tiene funciones, es anterior al grado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muchas de las certificaciones de experiencia no cuentan con funciones o son anteriores al grado. No son tenidas en cuenta, no son válidas, no se consideran, digamos que, experiencia profesional o profesional relacionada, que es la que se valora en la prueba de valoración de antecedentes. Y finalmente, a través del último certificado de jefe de mantenimiento, se acreditan 4 años, un mes y 19 días de experiencia profesional relacionada, porque al menos una función es relacionada con las funciones del empleo. Entonces, vamos a calificar la prueba de valoración de antecedentes.
que va a tener en cuenta los siguientes factores de mérito. Experiencia profesional relacionada, hasta 40 puntos. Experiencia profesional, hasta 15. Educación formal, hasta 25. Educación informal, hasta 5. Y educación para el trabajo y el desarrollo humano, hasta 15 puntos. Por educación formal, no tiene nada adicional, no tiene una especialización adicional, por lo tanto va a obtener 0. Miren que esta es la realidad de muchos de las personas que se postulan a este tipo de empleos que exigen una especialización. Solamente aquellas personas que tengan una segunda especialización van a obtener algún puntaje y tampoco es que otorguen muchos puntos, 3.6 puntos por cada especialización adicional. Entonces, en educación formal, esta persona va a sacar 0. En educación informal, aportó un diplomado de 100 horas, por lo tanto, va a obtener 3 puntos por ese diplomado. En educación para el trabajo y el desarrollo humano, aportó una certificación que no es relacionada con las funciones del empleo. Realmente es una certificación, un CAP en formación profesional integral del SENA, que no es relacionada con las funciones del empleo, no se tiene en cuenta. Y finalmente, se valorará la experiencia teniendo en cuenta las reglas de la convocatoria. La experiencia profesional relacionada se califica así. Para empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo, para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes, solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada, adicional al requisito mínimo, y el puntaje máximo asignado será de 40. En estos casos, el puntaje de experiencia será calificado así. Total de días certificados se multiplica por 40 y se divide por 720. Como esta persona excede los requisitos mínimos en experiencia profesional relacionada, va a obtener el máximo de 40 puntos y le van a sobrar 139 días que van a pasar a calificarse como experiencia profesional, también según las reglas de la convocatoria. En aquellos empleos que exijan entre 13 y 24 meses como requisito mínimo, para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. En estos casos, esos 139 días se multiplican por 15 y se dividen por 720, lo cual da 2.89 puntos. Para el primer empleo, ¿qué puntaje se obtendría? Por educación formal, 0. Por educación para el trabajo y el desarrollo humano, 0. Por educación informal, un diplomado, 3 puntos. Por experiencia profesional relacionada adicional, 40 puntos. Alcanzó el máximo. Ojo, el máximo para este empleo, vamos de nuevo a ello, el máximo para este empleo se alcanza con 720 días. Listo. Entonces, esta persona alcanzó el máximo del puntaje en educación profesional relacionada adicional, 40 puntos. Y hay una regla que voy a resaltar. Si ustedes alcanzan el máximo de puntaje con la experiencia profesional relacionada, el sobrante no se pierde, el sobrante pasa a calificarse como experiencia profesional. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona con este empleo? Alcanza el puntaje de 2.89 de 15 puntos posibles, ¿cierto? Eso es lo que alcanza como puntaje y para ello va a obtener un puntaje de 45.89 de 100 puntos posibles. Miren que este es el puntaje para el primer empleo. Yo sé que ustedes se van a fijar principalmente en el salario. Para este primer empleo, el salario es de 7.477.000 pesos. Ese sería el puntaje que obtendría. Es, digamos, un puntaje nada despreciable. Ya les dije, es poco realista obtener un puntaje cercano a 100 en esta prueba. ¿Por qué? Porque ustedes deberían aportar 5 especializaciones más una maestría para obtener el máximo de educación formal. Deberían aportar 3 certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son cursos de muchas horas, de más de 160 horas, y en el nivel profesional no es realista que uno cuente con esa cantidad de certificaciones. Y también deberían acreditar una amplia experiencia, pero eso es un factor
que en la mayoría de los casos es el que nos va a permitir obtener un puntaje significativo en esta prueba, como este caso. Si vamos a contrastarlo con el segundo empleo, vamos a ver que se van a tener en cuenta los mismos factores de mérito, pero este empleo exige menos experiencia. Entonces, se tienen en cuenta los mismos factores de mérito. Allí no va a obtener ningún puntaje por educación formal porque ambos empleos exigen un título profesional y un título de posgrado. Por lo tanto, no se excede los requisitos mínimos en educación formal. En educación informal se obtienen 3 puntos por el diplomado de 100 horas. En educación para el trabajo y el desarrollo humano no se obtiene ningún puntaje porque la certificación no es relacionada. En experiencia profesional relacionada, ojo aquí, también se obtienen 40 puntos, que es el máximo, pero me van a sobrar más días porque el cargo exige menos meses de experiencia. Por lo tanto, me sobra más experiencia que será tenida en cuenta como experiencia profesional. Allí me sobran 319 días que me van a dar 6.64 puntos en el ítem de experiencia profesional. Por lo tanto, aquí, para este empleo, yo obtendría en la prueba de valoración de antecedentes 0 por educación formal, 0 por educación para el trabajo y el desarrollo humano, 3 puntos por educación informal, 40 por experiencia profesional relacionada adicional, 6.64 puntos por experiencia profesional adicional para un total de 49.64 puntos. La diferencia no es muy grande, por lo tanto, esta persona bien podría decir que se postula al segundo empleo, ya que, pues en primer lugar, el salario así lo amerita, las funciones son muy similares y el puntaje que se obtendría, pues no es diferente en uno u otro empleo. Es decir, para un empleo, vamos a retomarlo, obtendría 45.89 puntos y para el segundo empleo obtendría 49.64 puntos. Es decir, 4 puntos de diferencia, un poquito más de 4 puntos de diferencia. Es, digamos que una diferencia muy mínima y yo creo que en este caso vale la pena postularse a este segundo empleo que tiene una asignación salarial menor. Hay otros casos en los cuales la diferencia puede ser muy amplia y allí sí valdrá la pena postularse al empleo en el cual yo tenga un puntaje más alto en la prueba de valoración de antecedentes. Esta es la forma en la cual ustedes calculan su puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien. Recuerden, ya acabamos de ver un ejemplo muy rápidamente, llevamos, digamos, un rato largo aquí en este espacio. Por lo tanto, pues yo les recomiendo que si ustedes tienen dudas sobre lo que acabamos de hacer, que vuelvan sobre este seminario que lo encontrarán en nuestro sitio web en los próximos días y en nuestro canal de YouTube. Ya vamos a finalizar. Ahora vamos a ir con el paso a paso para las inscripciones. ¿Cómo adelantan ustedes las inscripciones como concursantes? En primer lugar, tener en cuenta las fechas de inscripciones. Entre el 8 al 19 de septiembre del 2025 estarán abiertas las inscripciones en la modalidad de concurso en ascenso. Ojo, esta fecha de inscripciones fue ampliada hasta el 26 de septiembre del 2025. En concurso abierto, entre el 16 de octubre al 18 de noviembre del 2025 estarán habilitadas las inscripciones solamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. No habrá una nueva oportunidad para postularse y tampoco habrá una nueva oportunidad para cargar documentos. Una vez, digamos que teniendo en cuenta la fecha de inscripciones, nos vamos a registrar en el SIMO, vamos a crear una cuenta de usuario. Si aún no contamos con una cuenta de usuario, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, simo.cnsc.gov.co, es un sistema de información, no es una entidad pública aparte, sino que es un sistema de información a cargo de la CNSC. Vamos a seleccionar empleos o a preseleccionar, es decir, vamos a visualizar para cuáles empleos cumplimos con los requisitos mínimos y en cuáles excedemos más los requisitos mínimos, ¿cierto? Vamos a observar detenidamente en qué casos nuestra experiencia es relacionada o profesional relacionada, porque es lo que genera un mayor puntaje
en la prueba de valoración de antecedentes. Esto no quiere decir, por favor, no lo entiendan así, que ustedes se pueden postular a una pluralidad de empleos. Simplemente vamos a marcar como favoritos diversos empleos y al finalizar vamos a seleccionar solo uno. Vamos a cargar todos los documentos personales, cédula de ciudadanía, de formación académica y de experiencia. Todos los documentos deben cargarse durante la fase de inscripciones. Vamos a pagar los derechos de inscripción para uno de los empleos. Y finalmente confirmamos la inscripción al empleo al cual nos hemos postulado y que ya hemos seleccionado. Una aclaración. Una vez yo confirmo el empleo, aún tengo oportunidad de cargar nuevos documentos hasta la fecha de cierre de inscripciones. Esta es la fecha límite. Entonces, una observación importante, cargar todos los documentos hasta el cierre de inscripciones, así ya haya formalizado mi inscripción al empleo. Y finalmente, una vez cerrada mi inscripción, voy a comenzar con el proceso de preparación para las pruebas escritas. Yo no puedo esperar a que me convoquen a la aplicación de pruebas, ya que solamente tendré un mes para preparar los contenidos que finalmente me serán evaluados. Una vez finalice la inscripción, al día siguiente comienzo con la preparación para las pruebas escritas. Miren, las personas que llegan a ocupar un empleo de carrera administrativa no lo hacen producto del azar, lo hacen producto de la preparación, del estudio, de una preparación consciente, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que la última recomendación de este paso a paso para las inscripciones y con ello finalizamos el día de hoy. No sin antes, yo les quiero hacer una invitación nuevamente a que se preparen con Construyendo Méritos para esta convocatoria SENA 4. Construyendo Méritos es una institución que cuenta actualmente con 8 años de trayectoria en la formación de ciudadanos colombianos en su proceso de ingreso a los empleos de carrera administrativa. Digamos que tenemos una amplia experiencia, hemos formado a miles de ciudadanos en ese sueño de alcanzar la estabilidad propia de este tipo de empleos y por ello los invito a que se pasen por nuestro sitio web www.construyendomeritos.com y en la sección cursos convocatorias encontrarán nuestro curso virtual preparatorio para la convocatoria SENA 4. Allí ustedes pueden adquirir el curso, se ve de la siguiente manera. Yo voy a ingresar a mi cuenta personal, a nuestra plataforma educativa. Allí hago clic en mi material virtual, allí encontré el curso Convocatoria SENA 4 y miren, allí tenemos una introducción a la carrera administrativa y el concurso público de méritos en el SENA. Allí vamos a hacer una serie de recomendaciones para las inscripciones. También van a encontrar en la unidad número 2 recomendaciones precisas sobre cómo preparar las pruebas escritas y luego entramos en materia preparándolos a ustedes para las pruebas de competencias funcionales y para las pruebas de competencias comportamentales a través de lecciones en video, como la que vemos aquí a modo de ejemplo, lecciones en video sobre asuntos esenciales para la convocatoria y a través de simulaciones de pruebas escritas que replican la metodología de evaluación propia de los concursos públicos de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Cada pregunta tiene una amplia retroalimentación y nuestro curso los preparará no solamente para la prueba de competencias funcionales, sino también para la prueba de competencias comportamentales. Esta es la última invitación que yo quisiera hacerles a que se preparen con nuestro curso virtual para esta convocatoria. SENA 4 estará disponible hasta la fecha de aplicación de las pruebas escritas y para los instructores hasta la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Allí les dejo entonces la información de nuestro curso virtual Convocatoria SENA 4. Muy bien, muchas gracias por asistir a este espacio del día de hoy. Recuerden que somos Construyendo Méritos, una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública. Cualquier inquietud nos pueden escribir a info@construyendomeritos.com. Allí en nuestro sitio web también está el enlace para nuestra línea de WhatsApp. Responderemos cualquiera de las preguntas que tengan al respecto y los esperamos en una próxima oportunidad
Nos quedamos en este momento para resolver cada una de sus inquietudes, así que los invito a dejar sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Y les reitero, si nos ven en diferido, los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de comentarios y estaremos muy atentos para resolver cada una de ellas. Nuevamente, muchas gracias, una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.